Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos todos a este programa de iCaps. Con muchísimo entusiasmo los recibimos de nuevo en este foro tan hermoso para los oftalmólogos y todos los profesionales de la salud visual. En el día de hoy, como ha sido durante el mes de enero y de febrero, seguimos con el programa del glaucoma. Y hoy le tenemos una sección lindísima en el que nuestra querida doctora Guillermina Méndez, que se ha especializado no solamente en glaucoma, sino en el manejo del glaucoma congénito en el Hospital Dr. Elías Santana. La doctora Méndez hizo su especialidad en nuestro centro, fue discípula del doctor Paul Palmberg, pero más que nada ha dedicado muchos años de práctica a una enfermedad que es relativamente extraña para muchos, pero ella recibe un paciente nuevo todos los meses durante los últimos 15 años. Sin más, les voy a dejar este momento para que se introduzca la entrevista de esta grandiosa profesional. Muchas gracias, doctor Valle. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Muchas gracias, doctor Valle, por la invitación a este portal de ustedes que es Franja Ocular. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre lo que es mi experiencia y lo que más me apasiona, que es el glaucoma infantil. Entonces vamos a empezar definiendo el glaucoma en la infancia como el glaucoma que es manifestado al nacer o en los primeros años de vida, que puede estar o no relacionado a otra anomalía ocular o sistémica. El glaucoma en la infancia tenemos unos criterios para decir que estos pacientitos están padeciendo de un glaucoma o estamos sospechando. ¿Y cuáles son esos criterios? Cuando tenemos una presión intraocular mayor de 21 milímetros de mercurio, cuando encontramos hallazgos corneales en estos niños, ya sean como la estría de Haft o también como un aumento del diámetro corneal. Siempre recordando que el diámetro corneal en los recién nacidos normalmente es de 10 milímetros. También cuando encontramos un aumento en lo que es la relación copa-disco o si encontramos una simetría en ambos nervios ópticos. Cuando vemos una miopía progresiva o un aumento en su longitud axial. También es una sospecha, aunque no tengamos ninguno de los otros cambios, debemos sospechar lo que es un glaucoma en los infantes, y cuando son niños ya más grandes que pueden cooperar, ¿no?, en lo que es el campo visual, entonces si encontramos algún defecto en este. El glaucoma en la infancia lo vamos a clasificar y a subdividir a su vez entre lo que es el glaucoma primario y lo que son los glaucomas secundarios, sabiendo que los secundarios son todos aquellos que están asociados a una anomalía ocular o sistémica o ambos. Y el glaucoma congénito primario, que este es el congénito puro, lo podemos clasificar dependiendo de la edad de aparición en los niños. Esto puede ser en neonatal, cuando son antes del mes, o sea, desde que nacen al mes de nacimiento. Si tienen un inicio, un glaucoma infantil o inicial, que es de 1 a 24 meses, y ya un juvenil o tardío cuando son de mayor de 2 años. Y el glaucoma primario de ángulo abierto juvenil son aquellos niños que en el cual se les desarrolla en una edad más avanzada, es decir, a partir de los 4 años, y estos se comportan como si fuera un glaucoma de ángulo abierto en el adulto, pero es en los niños. ¿Okay? Incluso vamos a encontrar una gonioscopía normal en estos niños. Lo que es el glaucoma congénito primario puro es, como todos sabemos, es una anormalidad en el desarrollo de las estructuras del ángulo, y no es una patología frecuente, como muy bien usted comentaba, doctor Valle, es 1 en 10 nacidos vivos, y es bilateral entre un 65 a un 80%, siendo más frecuente en los masculinos. Y esto siempre se encuentra el diagnóstico en el 80% en menores de 1 año. Tiene un 10% en que podemos tener una asociación familiar, y la probabilidad de que una madre tenga un segundo hijo con un glaucoma es de 1 a un 3%. ¿Qué vamos a encontrar o cuál es el motivo de consulta en estos pacientes en el cual la madre lo trae? Tenemos una tría clásica que se debe por un edema o un daño a nivel del epitelio corneal. Entonces el niño que va a presentar fotofobia, epífora y un blefaroespasmo. Entonces, ¿qué otros
signos y síntomas vamos a encontrar en estos niños? Aparte de la tríada clásica, vamos a tener ojos rojos, una córnea azulosa, que siempre la madre cuando está lactando el niño, o el pediatra cuando ve al niño por primera vez, ya sea en el momento del nacimiento o en la primera consulta, pues se da cuenta que tiene las córneas azules o grises, o ese ojo grande también le llama mucho la atención. Y también a medida que van pasando los días, el paciente se va tornando un poco irritable por el mismo dolor que pueda presentar y el disconfort. Entre los signos que también puede ver el pediatra, o también cuando lo recibimos los oftalmólogos, pues el buftalmo o el ojo grande, el edema corneal, las córneas grandes, y ya cuando los examinamos más de cerca, pues podemos ver otras alteraciones como son las estrías de Hubs o anomalías en el iris, la pupila, y así como el aumento o la simetría de la copa disco. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en nuestros niños? Si como son niños pequeñitos, ellos no nos cooperan en el consultorio, entonces debemos de llevarlo a lo que es un examen bajo anestesia general, y se le hace lo que es el examen completo, que ahora les voy a explicar. Nosotros en nuestro hospital y en mi consulta en particular, sí usamos esta hoja en el que podemos poner, es una hoja de tipo protocolo, donde ponemos todos los hallazgos de los pacientes. Y es una forma también para poder llevar estadísticas y un mejor control en ellos. Realmente, cada vez que hacemos un examen bajo anestesia a los niños, pues tratamos de hacérselo completo. ¿Por qué? Porque dentro de una visita a otra podemos tener cambios, y esto nos puede llamar alerta si tenemos una progresión o si realmente el niño está controlado. ¿Qué vamos a hacer en el examen bajo anestesia general? Lo primero que hacemos es la torometría. ¿Por qué? Porque sabemos que los anestésicos inhalatorios pueden dar un aumento de la presión intraocular, y por eso es el primer paso que hacemos. Podemos usar el tonómetro muchos usan el tonómetro de Coleman, nosotros regularmente usamos el de Perkin, y ahora con los advenimientos, pues también podemos usar el ICAR. En los niños, la presión intraocular siempre es menor que en la de los adultos. Regularmente la presión de los niños normalmente al nacer debe de ser alrededor de 10 milímetros de mercurio. También de segundo, entonces hacemos lo que es la medida de lo que es la córnea, y sabemos que la medida de la córnea la podemos encontrar o la diagnosticamos cuando tenemos un diámetro mayor de 13 milímetros de milímetros. Un hallazgo importante que debemos hacer, o una parte del examen, es la gonioscopía. ¿Qué vamos a encontrar en la gonioscopía? Vamos a encontrar cambios, como podemos ver en la foto aquí donde el señalizador, podemos encontrar los que son restos mesodérmicos. Aquí también podemos ver, y podemos ver también lo que es una malla hiperpigmentada. Eso es en el glaucoma tipo 1. Cuando tenemos un glaucoma de tipo 2, es cuando tenemos una inserción alta de iris. Muchas veces si no somos muy acuciosos a la hora de la gonioscopía y vemos una inserción alta del iris, entonces podemos pensar que es una gonioscopía o un ángulo normal. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar en nuestro examen bajo anestesia? Cuando hacemos una exploración externa, podemos encontrar a nivel de los párpados, que son la dilatación de los vasos palpebrales. También podemos encontrar lo que son las líneas de Axenfeld, ya eso es bajo ya el microscopio, las características estrías de Hubs, que no es más que son la rotura de la membrana de Descemet. Podemos encontrar lo que son múltiples pupilas o policorias, pues en este caso también podemos encontrar lo que son aniridias, y podemos también encontrar aquí lo que es adelgazamiento del borde escleral ya por la elongación del globo en el buftalmo. También vamos a hacer lo que es la fotoscopía en nuestros niños, y vamos a encontrar cambios característicos en lo que es el nervio óptico. Es importante también hacer a nuestros niños lo que es la refracción, sobre todo bajo cicloplegia, porque vamos a encontrar defectos refractivos altos, y debemos evitar en estos niños, después que lo hemos tratado, evitar lo que es una ambliopía. Los defectos que vamos a encontrar, astigmatismo, sobre todo cuando tenemos daño a nivel de la córnea, sobre todo por las estrías de Hubs. Otros estudios auxiliares, vamos a hacer la longitud axial
y la paquimetría. Con la longitud axial es importante medirla. ¿Por qué? Porque es otro de los factores que nos va a indicar si tenemos o no progresión en un control en el glaucoma congénito. No solamente es lo que podemos medir la presión intraocular, sino también lo que es la longitud axial. En aquellos pacientes cuando tenemos una córnea que no nos permite ver ya dentro del ojo, pues entonces hacemos lo que son las ecografías y también nos podemos ayudar de lo que es el VM. Aquí les muestro una tabla de cuáles son los valores normales de la longitud axial en la edad de los niños desde que nacen hasta los 8 o 10 años y podemos tener un parámetro para ver cómo está la longitud de estos niños. Aquí vemos también lo que es el EcoV y podemos también en el VM. Cuando son esas córneas así muy gruesas que no nos permite ver, también podemos ver si tenemos cínicas anteriores periféricas o cualquier otro cambio a nivel de la cámara anterior. Y podemos también darle seguimiento a tubos valvulares cuando no podemos verlo, cuando son esas córneas así blancas, como es en el caso de la foto inferior. Muchos diagnósticos diferenciar para estos niños que nos llegan a la consulta, pero debemos siempre con una buena historia, entonces ya sea hay una historia familiar, si hay otros hermanitos o familiares, es importante tenerla. En cuanto a lo que es nuestro tratamiento médico, podemos usar las gotas tópicas, sabiendo, y también orar, por supuesto, lo que es la acetazolamida, pero sabiendo que completamente el tratamiento del glaucoma congénito es completamente quirúrgico. Debemos tener mucho cuidado con lo que son los agentes adrenérgicos, porque esto hace una depresión del sistema nervioso central, sobre todo en los menores de 2 años, y por eso está contraindicado. ¿Okay? Y también tener cuidado con aquellos niños que son asmáticos con el uso de los beta-bloqueadores. Pero el tratamiento de elección, en particular en nuestra consulta, es lo que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, tópicos, por supuesto. En el tratamiento quirúrgico hay múltiples cirugías. ¿Y cuál es la cirugía ideal? Es la que con el cirujano que maneja a estos niños se sienta más cómodo y tenga mejores resultados. Particularmente, el tratamiento, mi manejo quirúrgico va a depender de los pacientes, como se nos presente. Regularmente, yo de inicio hago trabeculotomía en aquellos pacientitos con glaucoma congénito tipo 1, ¿okay? Que tengan o no tengan córneas claras. Y puedo hasta realizarle hasta 2 procedimientos con ellos. En la trabeculectomía también lo hacemos en el glaucoma tipo 1 y en el tipo 2. Y podemos hacerla, vamos a decirla, hasta 2 trabeculotomías podemos hacerle a estos bebés. Y puede ser con o sin mitomicina. Últimamente yo estoy usando mitomicina para tener mejor resultados con ellos. Ya cuando estos pacientitos han tenido múltiples cirugías y necesitamos, entonces seguimos en el escalafón y entonces uso lo que es la trabeculectomía per se sola o en aquellos pacientitos que han tenido, vamos a decir, pacientitos cuando son ya más mayores, o sea, son un glaucoma de tipo juvenil. Sí dejo los que son los implantes de válvulas como la de AMED, que es la que yo uso, y yo uso, a pesar de que son niños, uso siempre la de tipo de adulto, o sea, la más grande, porque regularmente estos ojos ya son de un buen tamaño y entonces sí puedo permitirme usar la ya grande. Entonces sí lo dejo en aquellos pacientes con el glaucoma secundario o cuando ha fallado cirugías previas que le hemos realizado. O si también tenemos pacientitos con opacidades corneales que sabemos que va para un trasplante de córnea. Aunque los pacientitos también verificamos esos pacientes que tienen córneas blancas y aún no tenemos la disposición económica para un dispositivo de válvula de AMED, que es el que uso, pues también le puedo realizar lo que es la trabeculectomía. Pero sabiéndole, percatándole o informándole a la madre
que puede ser que te pueda tener una segunda y hasta una tercera cirugía. Aquí le voy a mostrar lo que es un video de lo que es nuestra técnica quirúrgica de la trabeculotomía TRABEC. Empezamos siempre haciendo, inyectando subconjuntival y entonces hacemos una disección de todo lo que es la conjuntiva. Luego pasamos a lo que es los vasos esclerares de la cauterización y luego entonces hacemos lo que es nuestro flap escleral. Regularmente yo lo hago grande, me gusta hacerlo grande y llevarlo a lo que es hasta el limbo quirúrgico. Luego localizamos lo que es nuestro canal de Slane y entonces procedemos a hacer lo que es en ambas direcciones, para hacer 180 grados lo que es la trabeculotomía. Luego entro con el cuchillete de 15 para poder penetrar a cámara anterior y hacer lo que es el punch y la iridectomía. Luego cerramos nuestro flap escleral con nylon 10-0 y probamos la permeabilidad de este. Y luego hacemos cierre de la conjuntiva con nuestro hilo nylon. Y ahí podemos ver lo que es la formación de la bula filtrante en estos niños. En casos cuando son ya refractarios a tratamiento, podemos hasta colocar 2 y 3 implantes de válvula. Incluso cuando son anteriormente, yo usaba lo que era la válvula de Amer de plato pequeño para estos niños y ahora me he encontrado con niños que he tenido que reoperarlo y he tenido que hacerle un recambio de esa válvula de plato pequeño que ya no le funciona a platos más grandes. En este caso que vemos en pantalla, ahí vemos una niña que tenemos 2 implantes de válvula de Amer. Ya en estadio final también tenemos la opción de darle ciclofotaculación a nuestros bebés y ya cuando son globos oculares que no son viables, muy grandes, que es muy doloroso para los niños, entonces también junto con el departamento de oculoplasia, pues estimamos lo que es remover el globo ocular. Mi seguimiento para estos pacientitos, luego de la cirugía, lo vemos al primer día, luego lo vemos a la semana, a los 14 y a los 21 días, siempre usando su tratamiento de antibióticos y antiinflamatorios. Y luego hacemos una revisión. Regularmente la revisión bajo anestesia la podemos hacer entre la tercera semana y al mes. Ahí aprovechamos y también podemos retirar lo que son las suturas en el quirófano y ver cómo está funcionando la cirugía. Si en ese momento podemos observar alguna fibrosis en lo que es el encapsulamiento de lo que es ya sea la bula de la trabeculotomía o de la válvula, pues entonces también podemos proceder a lo que es hacerle nítido o barrido para mejorar y eficientizar lo que es esa bula y por ende mantener un mejor control de la presión intraocular a nuestros niños. En el futuro, tanto en el glaucoma en el adulto, pues también así lo vemos en lo que es los niños con los de los MIGS. Entre los MIGS que podemos usar sería para mejorar lo que es la cirugía del ángulo. Lamentablemente esto no están aprobados para el uso en niños, pero sí están, y no hay tampoco estudios, grandes estudios que nos avalen esto, pero sí podemos usarlo. Y lo bueno de ello, de los MIGS, es que estos producen trauma mínimo al tejido y una recuperación rápida para los niños. En mi experiencia personal, sí hemos trabajado ya con lo que es el Kahoot Dual Plate y también hemos usado lo que es la sutura de lo que es el CAT, lo que es la goniotomía 360 grados. En este caso, sí le hemos realizado lo que es AP interno. O sea, usando con gonioscopio directo, entrando a través de la cámara anterior. Y también hemos usado lo que son dispositivos translimbar, como vemos con muy buen éxito. Eso fue un caso que pudimos hacer en nuestro hospital, con una presión intraocular en 12 milímetros de mercurio. Este es un niño que tenía anomalía de Peters. Sabiendo que en nuestro glaucoma infantil es un manejo completamente multidisciplinario. No solamente nos incurre lo que es el especialista en glaucoma infantil, sino también el oftalmólogo pediátrico, el corneólogo, también la retina, en oculoplasia y por supuesto el pediatra debe de también llevarnos un manejo, vamos a decir, cercano con él, porque es la primera persona que nos puede referir o puede diagnosticar
aunque sea a gran manera, esta patología. El pronóstico de estos niños, ¿de qué va a depender? Si tenemos un diagnóstico temprano y, por supuesto, un seguimiento, vamos a decir, de consultas frecuentes, porque el seguimiento de ellos es de por vida, porque es una enfermedad ya crónica. Es, como muy bien le dijo, un manejo multidisciplinario y siempre es de buen pronóstico, siempre y cuando sea diagnosticado entre el primer año de vida. ¿Cuándo podemos tener un pronóstico reservado en estos niños? Cuando tenemos un diagnóstico ya mayor de un año de vida, que nos llega ya muy tarde, o cuando son córneas muy grandes, cuando tenemos lesiones en el nervio óptico, o también si tenemos cicatrices corneales o hay una anisometropía, también es un pronóstico reservado en estos niños, o cuando es combinado con cataratas. Y si también por ende tenemos estrabismo. Muchas gracias. Excelente, doctora Méndez. Gracias. Yo quisiera que te quedaras frente a la cámara sin compartir en este momento, porque tengo varias preguntas que quisiera discutir contigo. A ver, hablábamos de la frecuencia, ¿no? Y mencionaba que cuando yo estaba en el hospital haciendo glaucoma congénito veía un caso al mes. En una población de 11 millones de habitantes les da una idea de la cifra que tú habías dicho. Pero yo lo quisiera llevar más al plano humano, Guillermina, porque el tema con el glaucoma congénito es que uno no está manejando solamente el niño, sino también la familia. Y yo quisiera que me establezca las pautas, cómo te relacionas, cómo le hablas a los padres, a la madre, sobre todo sobre el tema de la consanguinidad, porque sabemos que en República Dominicana los focos de glaucoma congénito son precisamente en zonas donde hay mucha consanguinidad, en las montañas, en zonas donde hay muchas familias que todas tienen el mismo apellido y cosas por el estilo. Y quisiera que me comentaras cómo manejas eso y cómo le introduces el tema y cómo estableces la relación y el seguimiento de estos casos. Sí, por supuesto, doctor. Regularmente cuando estos padres nos llegan siempre muy angustiados. Si ya tienen un diagnóstico hecho, que ya ha sido este niño referido, sí, lo primero es que me siento a conversar con ellos y explicarles realmente cuál es la situación de su bebé en ese momento. Y sí decirle, o sea, crear una empatía entre los padres hacia conmigo en este caso. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que vamos a llevarla, como le digo a los padres, o sea, que le hagamos cirugía a su hijo o le pongamos tratamiento, no quiere decir que la enfermedad va a desaparecer, sino que va a estar con ellos todo el tiempo. Entonces sí creamos esa empatía y le explicamos a los padres. Luego que vamos a lo que es la cirugía, regularmente ya en la primera o segunda visita de los padres, ya el niño va a cirugía, porque como todos sabemos es una enfermedad que es completamente quirúrgica y debemos darle, vamos a decir, ser un poquito rápido para evitar que el daño empeore. Entonces, cuando ya estos padres van a la segunda visita, tercera, pues entonces ya van más conscientes a lo que es la enfermedad de su bebé y explicándole que si ese es su primer bebé, puede tener un segundo bebé con esta patología. Sí he tenido casos que hay padres que al ser su primer bebé quieren tener un segundo y hasta un tercer bebé y se le ha explicado las posibilidades y han salido también con glaucoma congénito. O sea, yo tengo alrededor de 6 o 7 familias que tienen el segundo hijo con glaucoma congénito. Pero ellos dicen que prefieren tener sus hijos a pesar de que puedan tener algo. O sea, ellos dejan la posibilidad de que puede ser que salga sano o que salga con el glaucoma. Y muchos de ellos, quizás por el mismo, vamos a decir, situación socioeconómica y la precariedad, pues no toman tanto eso en cuenta y tienen su segundo hijo. Y muchas veces, sí, como les explico, he tenido familias que tienen el segundo bebé con glaucoma congénito. Entonces, el siguiente procedimiento, claro, porque en esa segunda visita hablas de la cirugía, pero obviamente hablas del examen bajo anestesia general.
Y a ver si me explicas exactamente qué hace, sobre todo el tema de la tonometría en el momento preciso para que haya una uniformidad de criterio. Preciso me refiero al momento de la inducción, Sí, intubación y qué más pues del claro. anestesiólogo. Cuando nos llega el bebé y decidimos llevarlo a examen bajo anestesia, eh, a estos padres, realmente cuando yo le hago el examen bajo anestesia, ya vamos con una cirugía también para hacerle, para aprovechar lo que es el momento anestésico, no tenerlo que anestesiar tantas veces. O sea, hacemos examen bajo anestesia y ese mismo día hacemos la cirugía. En cuanto a lo que es la tonometría, siempre cuando el anestesiólogo induce, en los primeros 3 minutos tomamos lo que es la tonometría en estos pacientes. El anestesiólogo lo induce un poquito con la mascarilla y en ese momento, sin dormirlo completamente, entonces tomamos lo que es la presión intraocular inmediatamente. Es lo que es el primer paso. Antes de la intubación, solamente la mascarilla, obviamente no le han dado tampoco relajantes musculares. Exactamente, desde que ellos le ponen con la mascarilla, vamos a decir, le ponen un poquito mareadito, ahí mismo nosotros tomamos la presión intraocular. Luego que tomamos, eso lo hacemos bien rapidito, luego que tomamos la presión intraocular, entonces ya le dejo el paso al anestesiólogo para que él intube y tenga que hacer toda la maniobra para entonces continuar ya sea con el examen y o cirugía. Yo recuerdo cuando era residente que, aparte de la tonometría, que era esto del el momento vital, medíamos la córnea, el límite era 11 milímetros, ya cuando se sobrepasaba de 11 milímetros había alta sospecha de que pudiera ser una megalocornia, ¿no? Y luego venía el tema nuevo, porque no lo hacía cuando yo era residente, de la longitud axial. Explícanos qué es lo que están haciendo ahora. Sí, la longitud axial la estamos midiendo porque es otro de los, no solamente la presión intraocular, sino también la longitud, es también los parámetros que podemos medir. Entonces, nosotros en quirófano tenemos nuestro ecógrafo para poder hacer la medida de esta. Y si vemos que esta va aumentando, entonces podemos decir que está creciendo, o sea, hay una progresión porque muchas veces podemos tener una tonometría normal en estos niños, en el quirófano, y tener una pseudo, vamos a decir, de que hay un control de la presión intraocular. Pero si vemos que la longitud axial aún está creciendo, entonces esto es un parámetro que nos indica que realmente hay una progresión, aunque la presión intraocular esté normal. Y luego, a ver, ¿qué haces con el tema de la papila y la evaluación de la papila? Ok. Nosotros, nosotros fotografiamos nuestros niños durante el examen de anestesia, anestesia general, lo podemos fotografiar. También podemos hacer un dibujo descriptivo, bien desglosado, sobre lo que es el nervio óptico. Bien, entonces, a ver, yo sé que al principio hablaste de farmacología, pero me alegro de que fueras tan enfática en decirnos de que esto es una enfermedad quirúrgica. Tienes que entender que vengo de haber pasado casi 20 años de mi retorno a República Dominicana, donde la lucha era con algunos médicos que decían que el glaucoma congénito se operaba solamente cuando no respondía al tratamiento médico. Llegó Juan Sampaolesi de Argentina, el doctor Sampaolesi nos ha dicho, absurdo. Esta es una enfermedad quirúrgica, es como la apendicitis. Usted no le da antibióticos para ver si se cura, usted la opera. ¿Me puedes decir algo al respecto? Pues claro, así mismo, es completamente quirúrgico. La medicación al inicio es, vamos a decir, para que se mantenga la presión más baja o controlada en lo que vamos a cirugía. E incluso hay pacientes que son, no solamente con la cirugía vamos a tratar, sino también va a ser en conjunto con las gotas después de la cirugía. Pero realmente el tratamiento es completamente quirúrgico porque incluso estas presiones en estos niños son tan elevadas que aún solamente usando gotas no va a ser suficiente para bajar la presión y tenemos que ayudarnos con lo de la cirugía. Luego de la cirugía, si hay cambios muy drásticos en sus nervios ópticos o daños en el campo visual, debemos de seguir con gotas. Puede ser con una monoterapia o tratamientos combinados.
Ya como última pregunta, quisiera que me comentara, doctora Méndez, sobre lo que ha sido el impacto del eye care, el tonómetro, que a estos niños, aún sin gotas de anestesia, le puede hacer la tonometría. Pues claro, eso ha venido a resolver un gran parte de problema en lo que es en la consulta para la toma de la presión de estos niños, porque ya como si sin anestesia, solamente con el niño mirando hacia el frente, incluso para los recién nacidos y los más pequeñitos, que muchas veces si tienen el párpadito cerrado o tenemos que hacer un poquito de fuerza que en su ojito, ya con el eye care ya viene a ser una solución, porque solamente ellos mirando al frente y en menos de un parpadeo podemos tomar la medida de intraocular. Entonces, ¿cuándo les repites los exámenes para evaluar bajo anestesia general la condición del bebé? Ok, luego del seguimiento, que ya vamos a decir si fue operado, yo regularmente hago al mes de la cirugía, ¿verdad? Para retirar la sutura. Si veo que está todo bien, repito por lo menos uno cada 3 meses. O sea, en el primer año va de 3 a 4 exámenes bajo anestesia general. Si vemos que el niño ya va controlando, pues vamos reduciendo. Puede ser que sea cada 3 veces al año, o sea, cada 4 meses o 6 meses. Ya el niño cuando tiene a partir de los 4 años y medio, 5 años, ellos pueden cooperarnos en el consultorio y entonces ahí ya yo no le hago examen de anestesia, sino lo podemos ver en el consultorio y ahí también nos auxiliamos con el eye care, como muy bien estuvimos mencionando. Doctora Méndez, gracias, gracias. Tenemos el tema para la hora entera, pero no se me escape del programa que tenemos una presentación que luego vamos a discutir. Pero en estos momentos concluye nuestra entrevista principal y le avisamos a nuestro doctor Julio Navarrete que llegó el momento del residente. Gracias, doctora Méndez. A ustedes. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Bien, muy buenas tardes a todos, doctora Méndez. Excelente presentación, hermosísimo el tema del cual usted nos ha hablado. Y la verdad que le puedo decir, doctora, que desde que empecé mi residencia la admiro mucho por el trabajo que ustedes hacen en el departamento del glaucoma. Y pues ahora vamos a movernos de los niños y vamos a pasar a los pacientes seniles. El doctor Hernán Béjar de Perú, residente graduado en nuestro centro, en el Elías Santana, y ahora fellow de glaucoma, nos va, digamos que, a desmenuzar cómo es la cirugía combinada de catarata y glaucoma, en un tema que él ha denominado Faco-Trabec paso a paso. Nos va a hablar, aparte de las estrategias de decidir hacer esta cirugía, nos va a hablar también de cómo realizar la cirugía de forma muy sencilla para todos los oftalmólogos. Así que, Hernán, te doy paso. Buenas tardes, muchas gracias Julio por la presentación, un gran saludo al doctor Valle y a la doctora Méndez, felicitaciones por su exposición. El día de hoy les voy a hablar sobre Faco-Trabec, cómo elegir la cirugía combinada, cuándo elegirla y, como bien dijo Julio, paso a paso, cómo realizarla de manera adecuada. Estos son los tópicos que conversaremos el día de hoy: introducción, indicaciones de elección de procedimiento, perlas que debe saber un cirujano de catarata sobre glaucoma, la técnica quirúrgica e innovaciones. Las cataratas y el glaucoma son las principales causas de ceguera en el mundo. La primera es irreversible y la segunda es irreversible. Aunque pueden aparecer en cualquier etapa de la vida, ambas tienden a aparecer en épocas seniles. El 15% de las personas de más de 80 años presentan glaucoma, mientras que más del 70% de personas mayores de 75 años tendrán catarata. Eso quiere decir que en algún momento de sus vidas padecerán de las dos. Entonces, ahí debemos saber cuándo realizaremos qué procedimiento para qué tipo de paciente. Para lo cual se debe individualizar cada técnica quirúrgica dependiendo de la catarata del paciente y del grado de glaucoma del paciente. Saber si es solo cirugía de catarata, si es cirugía filtrante primero, luego la cirugía de catarata, o decidir si es una cirugía combinada de glaucoma y catarata. Existen dos factores esenciales para decir cuál de las 3 indicaciones hacer. Número 1, estadificar el glaucoma. ¿Qué tipo de glaucoma es? Leve, moderado, severo. Y segundo, evidenciar qué tipo de catarata es y si esta catarata nos causa o no una disminución de la agudeza visual.
¿Cuándo elegiremos una cirugía de catarata solamente? La elegiremos cuando tengamos una disminución de la visión que sea identificado por la catarata, que sea producto de un cierre angular, producto de un campo visual poco afectado con una catarata evidenciada y o un nervio óptico poco excavado con un tratamiento antihipertensivo controlado y un campo visual sin progresión. ¿Cuándo elegiremos solamente la cirugía filtrante? La cirugía filtrante será solamente indicada cuando estemos frente a un glaucoma avanzado, frente a una catarata, la cual no nos explica la agudeza visual, y frente a un glaucoma no controlado con tratamiento médico. ¿Cuándo elegiremos las cirugías combinadas? Bueno, para estos casos estaremos frente a una catarata muy avanzada, conjunto con un glaucoma moderado o severo, una intolerancia del paciente al tratamiento tópico, un incumplimiento del paciente conjunto con una catarata avanzada, y cuando se evidencia que este paciente puede tener una vulnerabilidad a picos de presión postoperatoria. La cirugía de catarata es muy común en el entorno del oftalmólogo. Eso quiere decir que todos estaremos frente a una posible cirugía a pesar de no ser glaucomatólogos. Presentaron un artículo en el cual refieren que hay 5 perlas que todo cirujano de catarata debe saber acerca del glaucoma. Perla número 1, los exámenes prequirúrgicos. Es importante realizar una estadificación del glaucoma mediante OCT y campo visual. Número 2, identificar si es un glaucoma pseudofoliativo. ¿Por qué? Porque si estamos frente a un glaucoma pseudofoliativo, al momento de realizar la cirugía de catarata debemos ir con los instrumentos adecuados para evitar o pensar que nos pueda pasar una complicación. También podemos estar frente a un paciente que tiene una bula previa, eso quiere decir una cirugía de filtrante previa, evitar las incisiones corneales cerca de la bula, ya que no hay que dañar la cirugía previa. Y entender que los pacientes que se le opera solamente de catarata con el diagnóstico de glaucoma, su recuperación visual no será inmediata como un paciente normal, sino tendrá a tardar un poquito más. Perla número 2, la elección de lente intraocular. Como bien sabemos, los tratamientos antihipertensivos oculares tienden a causar una resequedad ocular. Para la medición del lente intraocular, debemos lubricar previamente al paciente de manera adecuada. Si el paciente ya tiene una bula previa, al momento de hacer la medición del lente nos puede arrojar un astigmatismo. Entender que este astigmatismo puede ser real y producto de la misma bula. Como bien sabemos, al inicio del glaucoma, el paciente con esta patología tiende a perder un poco el contraste, la sensibilidad al contraste. Los lentes esféricos nos ayudarán a mejorar este déficit. Si tenemos una alteración de astigmatismo y queremos corregirla, intentar hacer incisiones relajantes. ¿Qué pensar con los lentes multifocales? Existe una gran variedad de pensamientos acerca de utilizar o no utilizar. ¿Qué es lo que recomiendan la mayoría de artículos y la mayoría de expertos? Si estamos ante un glaucoma leve, que está controlado, con un seguimiento prolongado en el cual no ha habido progresión, se le podría poner un lente multifocal, siempre y cuando que si se evidencia que en el paso del tiempo existe una progresión del glaucoma, se debe retirar este lente y colocar un lente normal. Lo ideal en los pacientes con glaucoma es llevarlos a la monovisión. Como tercera perla sale lo que es el apoyo del femtosegundo. Usando una botella, usando la facomulsificación, sabemos que la botella puede alcanzar hasta unos 100 centímetros de altura. Esto quiere decir que la presión intraocular podrá elevarnos hasta 75 milímetros de mercurio. Para un paciente con el diagnóstico de glaucoma, manejar estas presiones intraoculares no es lo adecuado. Con el femtosegundo se conoce que puede elevar hasta 10 a 16 milímetros de mercurio. Este es un aporte importantísimo, pero a nivel de nuestra raza, de nuestra población, ¿tenemos alguna investigación del femtosegundo más la trabeculectomía combinada? Eso lo veremos más adelante. Como perla número 4 está la innovación o el boom de los MIGS. Sabemos que las cirugías de catarata sola nos disminuye 1 a 2 milímetros de mercurio. Otro aporte de los MIGS es que no nos inducen un astigmatismo.
Los MIGS como tal están indicados básicamente para glaucomas leves y moderados. Entonces, ¿qué tanto nos bajará la presión o qué tan buen pronóstico tendremos con un FACOMIGS en nuestra población? También lo veremos más adelante. Finalmente, en la perla número 5 son los picos de presión intraocular postoperatorio. Puede pasar que luego de la cirugía de catarata tengamos unos picos hipertensivos. Evitar siempre el uso de prostaglandinas. Como bien sabemos, las prostaglandinas nos inducen a una inflamación, y es lo que menos queremos en un paciente con catarata y aparte de glaucoma. No abusar del uso de esteroides, ni tampoco no utilizarlos. ¿Por qué? Si abusamos de los esteroides, nos puede inducir a una hipertensión ocular. También, si no usamos esteroides, nos va a inducir a un cierre de la cirugía filtrante previamente que el paciente ya tenga. Ahora pasaremos a un video que nos explica la FACOTRAVEC step by step. Esta cirugía fue realizada por mí, una cirugía base Fornix. Inyectamos la anestesia. En el mismo orificio donde inyectamos la anestesia, empezamos la disección de la conjuntiva y teno, intentar que sea longitudinal, un corte longitudinal de 5 a 7 milímetros, hacer unos pockets, unos bolsillos abiertos, separando la tenon de la esclera. Al momento de cauterizar la esclera, sostener el ojo con una .12 e intentar no pasar 2 veces por el mismo lado con el cauterio. Luego que terminamos una muy buena cauterización, debemos secar el área para poder empezar a demarcar el flap escleral. El flap escleral más o menos debe ser de 4 por 4 milímetros. Intentar que el grosor del flap sea 2/3 del volumen de la esclera. Ahí vemos cómo demarcamos, intentar siempre demarcar en una sola pasada, no hacer más de una pasada para evitar múltiples como escaleritas o pliegues. Este es uno de los pasos más importantes en el cual debemos ir con mucha lentitud y mucha seguridad. Intentar que todo sea en el mismo plano, como evidenciamos en la imagen. Si es que no observamos o no vemos el corte, siempre secar. La sangre nos puede impedir el plano correcto e superficializarnos o profundizarnos. Por eso siempre secar si es que no estamos viendo o no estamos conscientes de lo que estamos cortando. La colocación de la mitomicina C será de 0.2 a 0.3 miligramos sobre mililitros. Se colocará por debajo de la tenon y siempre sosteniendo el ojo por la tenon. Se esperará 2 a 3 minutos dependiendo de la conjuntiva del paciente. Luego se retirarán estas esponjitas, contando siempre las que pusimos, deben ser las mismas que retiramos. Luego pasamos a la técnica de la catarata en sí. Realizamos al inicio solamente una paracentesis, en la cual introduciremos el Trypan Blue, la inyección de anestesia intracameral, y posterior a eso el viscoelástico. Intentar hacer una incisión ni muy larga ni muy corta y biplanal. La rexis en este caso la hacemos con una ultrata, intentar que sea lo mayor redonda y correctamente hecha, no abundar en la hidrodisección. Pasamos a la rotación y siempre en estos pacientes utilizar la técnica que mejor nos salga. No intentar inventar o probar una técnica con estos pacientes, ya que lo que no queremos es la menor tasa de complicaciones. Yo utilicé esta técnica, el stop and chop, lo dividí en 2 y me comí los restos nucleares. Previo a retirar la punta de faco, siempre hay que poner visco, evitar los cambios de presión. En este caso ya estamos en la aspiración de la corteza, en que la hacemos bimanual. Luego de esto colocamos el lente intraocular en bolsa, como vemos. Sellamos siempre la incisión principal con una sutura para mantener siempre la estabilidad de la cámara anterior. Una vez sellada, pasamos al ingreso de la cámara anterior, como vemos. Sosteniendo el flap, no jalando, ingresamos. Luego, pasamos a la remoción de la partícula córneo-escleral. En este caso utilizamos un pancho escleral. Ahí vemos cómo se hace el orificio. Y pasamos luego ahora a retirar el visco que estaba en cámara anterior. Y una vez retirado, hacemos la iridectomía periférica. Luego pasamos a suturar lo que sería el flap escleral.
se utilizan 2 suturas que vayan en diagonal en las esquinas. Se esconden los puntos y luego pasamos a ver qué tan bien está filtrando nuestro flap escleral. Finalmente debemos tener un cierre hermético de la conjuntiva para evitar las microfugas que se puede evidenciar, y eso nos daría posiblemente una complicación postquirúrgica, la cual no queremos. Luego el cierre conjuntival, probamos la filtración de la bula, y revisamos nuevamente que no haya fuga y listo. En innovaciones, finalmente, hablaremos de lo que hacemos actualmente en el hospital, como por ejemplo la FACO más el Cajuc Dual Blade. El diseño del Cajuc Dual Blade nos permite una decisión precisa de la malla trabecular. Cuenta con una punta puntiaguda y una rampa que facilita levantar la malla trabecular y estirarla. Como vemos, esta cirugía la realiza uno de nuestros asistentes del Hospital de Glaucoma, el doctor William McCollum, en la cual empieza realizando la facomulsificación. Él está actualmente haciendo la capsulorhexis, y él pasará a realizar su técnica de facomulsificación, la cual es un stop and chop. Luego de realizar el stop and chop y separar las partes del cristalino, empezará a comerse los restos del núcleo, como siempre con la punta de faco al centro, para evitar ir a captar partículas en el posterior, para evitar una complicación. Luego removerá los restos corticales, también con la técnica bimanual. Luego colocará el lente. Una vez colocado el lente en bolsa, se puede recomendar colocar miostat para el cierre de la pupila y una mayor visualización del ángulo camerular. Hay que tener cuidado con si hidratamos mucho las paracentesis, porque nos evitará ver el ángulo. Ahí coloca viscoelástico pesado. En este caso utilizamos Provisc a nivel del ángulo donde haremos el Cajuc Dual Blade. Colocamos el gonioscopio, evidenciamos la vena trabecular y pasamos el Cajuc Dual Blade primero hacia el lado izquierdo y luego lo giramos para el lado derecho, realizando una incisión de aproximadamente 5 a 6 horas. Vemos cómo gira y vamos a la última parte, que es la parte un poco más complicada, ya que nos queda muy poco espacio. En el Hospital Dr. Elías Santana realizamos siempre investigación. Se hizo una investigación del desenvolvimiento del Cajuc Dual Blade con facomulsificación en pacientes con glaucoma moderado y severo. Los resultados nos arrojaron que es una alternativa quirúrgica importantísima y que nos puede servir. Como vimos, a los 6 meses postoperatorio pasamos a tener un promedio de presión de 18.24 más menos 3 milímetros de mercurio a una disminución de 14.52 más menos 2 milímetros de mercurio. Por ende, tuvimos una reducción importante de la presión y también de los medicamentos intraoculares que se utilizaron post-cirugía. Otro procedimiento que también se utiliza en el hospital es el FACOGAT. El FACOGAT, como su nombre lo dice, es una trabeculectomía transluminal asistida por gonioscopio, que nos da su nombre por siglas en inglés como GAT. Es una técnica que ha revolucionado el glaucoma y sobre todo ha revolucionado a nivel del costo efectivo. Lo que necesitamos para estos pacientes es una sutura de Prolene 5-0 o 6-0. Esta cirugía fue realizada por una glaucomatóloga, la doctora Melanie Pérez, quien utiliza, primero, siempre hace la facomulsificación, en este caso también hizo stop and chop, pasó a comerse los restos corticales, colocó el lente intraocular. Como tip importantísimo para realizar el GAT es tener una malla trabecular pigmentada, que nos permita visualizar por dónde vamos a pasar nuestra sutura problema. Ahí ya colocamos el miostat, colocamos el Provisc nuevamente a nivel de donde vamos a empezar, hacemos la gonioscopía, evidenciamos bien el ángulo, inyectamos el Prolene. Siempre la punta del Prolene debemos cauterizarla para que se forme como una forma de un hongo, la cual nos va a permitir introducir este Prolene en el abordaje de la malla trabecular. Vemos cómo ya se hizo la incisión y vamos inyectando el Prolene lentamente con movimientos sutiles
aproximadamente lo que dice la literatura es que debemos hacer unos 20 a 25 movimientos del hilo para calcular que ya pasamos 360 grados. Va a existir al nivel del 180 grados una cierta resistencia. Hay que estar tranquilos y pensar que esta resistencia es normal, ya que está girando y es la parte más rígida que vamos a presentar. Una vez que hayamos pasado 360 grados, debemos jalar los dos hilos para recién en ese momento causar la ruptura, por decirlo así, de la malla trabecular y del pigmento que lo contiene. Es normal que sea un procedimiento que se observe mucha sangre, pero al día siguiente la evolución del paciente va a estar nítido y no se va a encontrar nada de sangre. Como bien dije, toda cirugía nueva debe tener su investigación. ¿Y qué mejor que una investigación con nuestra población y en nuestro hospital? El FACOGAT se concluyó que es seguro y eficaz. Disminuye la presión de glaucoma primario ángulo abierto en glaucomas leves y moderados. Observamos que la presión prequirúrgica fue de 20 más menos 4.8 milímetros de mercurio, y a los 8 meses se evidenció que bajó a 13.08 milímetros de mercurio, dándonos un excelente procedimiento y a un costo bajo. Finalmente, como les comenté, ¿qué pensar del femtofaco-Trabeck? Esta es una cirugía realizada por la jefa del departamento de glaucoma, la doctora Margarita Arbaje, en el cual observamos ya lo que hizo el femtofaco. La doctora en este momento no utiliza una técnica de tracolectomía tradicional, ella utiliza la del túnel escleral, la cual es un corte longitudinal de 3 milímetros a 1 milímetro de limbo, en el cual vemos cómo ella lo demarca, coloca la mitomicina en los bolsillos que realizó conjuntivales, luego eso, espera el tiempo indicado, lo retira y pasa a hacer la facomulsificación. Ahí solamente debe retirar ya la capsularexis creada. También, como sabemos, el femtofaco nos ayuda a separar o dividir las partes del cristalino. Ella se ayuda un poco más con el Akahoshi y empieza a comerse los restos corticales, los restos de catarata. Finalmente hace la expresión de corteza, coloca lente intraocular en bolsa y pasa a realizar nuevamente, a terminar la trabeculectomía. En ese bolsillito de 3 milímetros ingresa a cámara anterior, realiza un punch escleral, aspira el viscoelástico que se quedó en cámara anterior, realizamos la iridectomía periférica, pasamos a suturar. La sutura de este flap es distinto al tradicional. Se buscan 2 suturas que sean tangencialmente o proporcionalmente distribuidas en 3 y vemos su filtración. Ahí vemos que no está hiperfiltrando. Y ahora pasamos al cierre de la conjuntiva. Probamos la bula que esté en buen estado, probamos su tonicidad y listo. Pero ¿qué tan efectivo y seguro es el láser de femtosegundo en la cirugía combinada de catarata y glaucoma? También se realizó un estudio con nuestra población y se evidenció que al año del seguimiento en estos pacientes se confirmó que la visión no había disminuido y la bula de todas las cirugías de FACO-Trabeck con femtosegundo se mantenían estables y filtrando. Por ende, se recomienda usarlo como una alternativa quirúrgica. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Excelente, doctor Bijar. Nos dejaste poco tiempo para presentar, pero una pregunta muy puntual acerca de la posición del FACO versus la posición de la trabeculectomía, ya que sabemos que eso influye en el resultado final. Que si me quisieras hacer algún comentario al respecto. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? No escuché bien. Sabes que ahí tienden a hacer la incisión temporal para la FACO y hacer la trabeculectomía superior. ¿Por qué? Bueno, particularmente lo que se hace en el hospital es para los MICs, tanto el CAJUC o el GAT, se utiliza la FACO temporal porque nuestro abordaje tanto de la malla trabecular va a ser a nivel nasal por comodidad. Pero una FACO-Trabeck tradicional, el abordaje es en superior, solo que la incisión principal no va a ser cercana a la bula, sino un poco más tirado al lado derecho, como somos diestros. Por ejemplo, si nuestra bula la haremos de hora aproximada 1 a hora 11, la FACO o incisión principal la haremos en hora 10, para que nuestras incisiones no estén cerca a nuestra bula. Y bueno, me imagino que lo que estaba buscando era la razón, y es que se demostró
y la profesora Méndez lo corroborará, que cuando haces incisiones por separado, pues hay una reducción de hasta 2 milímetros más de la presión para cuando haces el uso de la misma escotilla para hacer la facomulsificación. Algo le hace el faco a la escotilla que hace más probable que reduzca el flujo. Bien, en este momento yo quisiera concluir porque hay unos minutitos en esta noticia de última hora de un comentario que quisiera compartir con la doctora Méndez. En ICAPS Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Pues la noticia de última hora realmente va a ser un intercambio basado en un video que se ha hecho viral en las redes sociales de los oftalmólogos, y es un video que trata lo que llaman el síndrome del impostor. El síndrome del impostor. ¿De qué se trata? Se trata de una doctora, Tania Trin, ella de origen oriental, pero especializada en córnea y cirugía refractiva, que habla del tema de la mujer en el ámbito profesional, que resulta ser que sin querer queriendo, muchas veces los varones tendemos a menospreciar o a tener comentarios que ofenden o que son deplorables o que diminutivos del sexo opuesto, ¿no? Y que hay una reacción que ocurre en el 70%, 7 de 10 oftalmólogas o de profesionales de la medicina en general tienen esta respuesta, que es el síndrome del impostor, que ella llama. Y quería que, Yermina, porque yo sé que te mandé el video, que me dijeras en tu carrera profesional este signo del impostor, que no es más que una respuesta intimidante, causada muchas veces por este asunto del machismo y del síndrome del macho alfa, y de que tienen la profesión que era solamente para los varones, y que sin embargo estás en un hospital que hay más residentes mujeres que lo que hay varones, que sabemos las aptitudes y las destrezas y los conocimientos que muchas veces, sobre todo en la parte académica de las mujeres. ¿Qué te ha hecho sentir este video y qué comentarios pudieras tener al respecto? Sí, realmente sí, es mucho de que uno así pensar, pero realmente en cuanto a lo que es la actitud que nosotras como médicas oftalmólogas debemos de tener, es que debemos de enfocarnos en lo que realmente nosotras queremos, lo que nosotros realmente perseguimos, no importando si nuestros compañeros, ya sean los masculinos, tienen más, vamos a decir, más carta cavar o tienen más oportunidades en cuanto a lo que es en lo que es la ejecución de la oftalmología. Y para mí particularmente, yo te digo, es enfocarme en lo que y perseguir lo que yo quiero, conocer cuáles son o conocer nosotras cuáles son nuestras debilidades y no temer a manifestar cuáles son nuestras debilidades y buscar cómo podemos nosotros fortalecernos. Y sin importar si el oftalmólogo o en este caso, como dice el video, de que los varones, el sexo masculino, sea más fuerte en el área. Es para mí, ese es Sabes que pensar. Tania Trin hace mucho hincapié, no solamente en la parte de lo que es el comportamiento dentro de la clínica, sino las oportunidades que se les dan a las mujeres para participar en un panel, para ser invitada, para ser una experta, para ser miembro de la facultad, para las publicaciones científicas, como que siempre la mujer tiene que casi duplicar o triplicar los esfuerzos para lograr lo mismo que logra aquel, porque simplemente ella es mujer y él es varón. Sí, y porque muchas veces, por el mismo error que tenemos como mujer, piensan que nada más estamos como rezagadas a estar a hacer cosas de la casa, en el cuidado de los hijos, y muchas veces piensan que no tenemos la capacidad o más o menos el tiempo para realizar, estar así, como usted dice, en paneles, discusiones y demás. Pero sí, nosotras, vamos a decir, sí tenemos, sí nosotros podemos, planeamos nuestro tiempo de la familia, el trabajo, los hijos, entonces, y otras cosas que podemos hacer, pues entonces sí podemos lograr
participar en todas estas actividades, ya sean científicas, podemos ser incluso jefas de departamento, podemos ser coordinadoras de residencias, porque sí, porque tenemos la facultad, tenemos los conocimientos, tenemos vamos a decir, el ánimo de hacerlo, y podemos hacerlo. Lo único que tenemos es que enfocarnos y seguir, y no importando si nos ponen algunas, vamos a decir, en el camino nos ponen algunos obstáculos, podemos vencerlo y continuar y perseguir lo que nosotros queremos y llegar hasta donde queremos llegar, que son nuestras metas, y sí podemos hacerlo. Por eso es que tú eres un role model, tú eres modelo para muchas de las residentes. Gracias, doctora Méndez. Con esto concluye nuestra sección y le damos la oportunidad para invitarle a nuestro próximo ICAPS. Gracias a todos. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.